Al principio Speed estaba bailando con un fan que le pidió hacer una señal con la mano mientras estaban en Nueva York. En ese momento algo sucedió que hizo que Kai inmediatamente lo llamara y le advirtiera que nunca volviera a hacer eso, porque era una señal de pandilla. Kai le pidió que fuera a un lugar privado y le explicó que no debía hacer esa señal. Le explicó que sin importar lo que le dijeran, no debía hacer ese gesto para evitar problemas. Gracias a Kai, Speed no solo salvó su carrera, sino también su vida. Aunque fue una experiencia aterradora, el siguiente evento sería incluso más impactante. Explorando con Josh, un youtuber famoso por sus aventuras en lugares únicos, llevó a su equipo a explorar una vasta cueva subterránea, ubicada en el condado de Washington. La cueva del simio se extiende a lo largo de casi 4 kilómetros. A pesar de su considerable profundidad, la cueva es sorprendentemente espaciosa, permitiendo un fácil acceso para la exploración. Este sitio es muy popular entre los espeleólogos aficionados gracias a su amplitud y bajo riesgo de quedar atrapado, lo que lo convierte en un lugar ideal para la aventura. Josh y su equipo, siempre dispuestos a una pequeña aventura, decidieron enfrentar el desafío y adentrarse en secciones menos exploradas de la cueva. A medida que avanzaban, el entorno se volvía cada vez más inquietante, con una oscuridad profunda que parecía sacada de una película de terror. Afortunadamente tenían algunas lámparas para iluminar el camino. La oscuridad era más intensa de lo que esperaban, pero aún así siguieron adelante, con la luz de sus linternas cortando la penumbra. A lo lejos podían ver la luz de uno de sus compañeros, Steve, quien se encontraba bastante más adelante. En la oscuridad, la luz de su linterna parecía un pequeño punto, un destello lejano en medio de la negrura. En ese momento alguien tuvo una extraña sensación, imaginando lo peor. ¿Qué pasaría si el agua que goteaba comenzara a acumularse rápidamente, aumentando la presión hasta inundar toda la cueva? La idea de que todo pudiera inundarse y que tuvieran que correr de vuelta para advertir a los demás y tratar de sobrevivir fue un pensamiento aterrador. Sin embargo, en medio de su exploración, sucedió algo que cambiaría el curso de la aventura. Las cosas comenzaron a ponerse serias. La cueva se volvía cada vez más estrecha y, para avanzar a través de esos espacios cada vez más reducidos, el equipo tuvo que agacharse y caminar encorvados, casi como camellos. A medida que avanzaban, la sensación de estar alcanzando el límite crecía. El espacio se hacía tan pequeño que cada vez era más difícil de continuar. La sensación de claustrofobia se apoderaba de ellos, mientras el pasaje se volvía más y más angosto, hasta el punto de que era necesario arrodillarse para poder avanzar. En ese momento consideraron regresar, ya que la cueva continuaba estrechándose, pero algo los impulsaba a seguir adelante, como si el destino los estuviera guiando hacia el final de la cueva. Decidieron continuar tumbándose en el suelo y arrastrándose con el cuerpo entero, a pesar de lo difícil que se estaba volviendo todo. El espacio se volvía cada vez más reducido y las dudas comenzaron a surgir. Al llegar a ese punto, la incertidumbre los hacía preguntarse si valía la pena continuar, o si ya estaban demasiado cerca del final como para dar la vuelta. El equipo comenzó a sentirse incómodo al darse cuenta de lo lejos que habían llegado. El espacio se volvía más limitado y las dudas empezaron a surgir. A pesar de todo, la curiosidad seguía siendo fuerte, impulsándolos a avanzar, aunque sabían que estaban llegando a un punto crítico. Decidieron seguir explorando, conscientes de lo aterrador que se estaba volviendo la situación, pero el deseo de descubrir más los mantenía en movimiento. Finalmente alcanzaron un punto en el que casi decidieron regresar. Sin embargo, Josh vio una abertura más adelante y alentó al equipo a seguir adelante, atravesando un estrecho pasaje. Tras atravesar el paisaje, llegaron al final de la cueva, pero lo que encontraron allí los sorprendió completamente. La cueva se abrió una vez más, dejándolos asombrados y revelando que aún quedaba mucho por explorar. La curiosidad los empujaba a descubrir qué había al final de ese túnel. La emoción era palpable mientras avanzaban sorprendidos por lo que podrían encontrar. Aunque al principio la situación parecía aterradora, el miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de aventura y desafío. Al continuar, llegaron a un punto en el que se dieron cuenta de que aún quedaba más por explorar, pero también se encontraron con obstáculos que los hicieron cuestionar si debían seguir adelante. Finalmente llegaron al final del túnel, donde se encontraron con una pared que marcaba el fin de su exploración. A pesar de los desafíos, habían llegado hasta el final sin rendirse, demostrando su determinación y valentía. Aunque parecía que el túnel no continuaba, la idea de seguir cavando para avanzar más los hizo reír, imaginando cómo podrían continuar con solo unas cucharas.
La satisfacción de haber llegado tan lejos los llenó de orgullo, conscientes de que habían logrado algo único. A pesar de los momentos de duda, decidieron seguir hasta el final, descubriendo un lugar oculto, su propio refugio secreto que nadie más conocería. Era un lugar tan remoto que se sentían como si hubieran encontrado un rincón exclusivo para ellos, su nueva playa secreta, y ahora este escondite en la cueva. Sin embargo, la ironía del destino no tardó en aparecer, cuando se encontraron con una situación completamente inesperada. Mientras se preparaban para salir, una niña pequeña apareció de repente, sorprendiendo a todo el grupo. Al principio nadie sabía a quién pertenecía la niña, ya que parecía estar sola en ese lugar tan aislado. Fue una experiencia surrealista. Mientras se disponían a irse, la niña apareció de la nada, asustándolos, a pesar de sus intentos por comunicarse con ella. Se dieron cuenta de que no hablaba inglés, algo que inicialmente no habían notado. Sin embargo, el grupo decidió llevarla con ellos. Finalmente, los padres de la niña comenzaron a llamarla desde lejos en su idioma. Ella regresó con ellos, aunque comenzó a llorar por la situación, lo que hizo que todo fuera aún más desconcertante. Fue una situación bastante surrealista. Si no fuera por Josh, no se sabe qué hubiera pasado con esa niña. Él la salvó de una situación peligrosa, tal como otros héroes lo hicieron en circunstancias similares. La historia de Josh nos recuerda a un acto de valentía similar, cuando un hombre salvó a una niña en Japón, también de una situación peligrosa. En un giro inesperado, un encuentro casual entre amigos sucedió, mostrando cómo las conexiones entre personas pueden ser tan sorprendentes como cuando un hombre de Australia cruzó caminos con ellos, alejándose de ver a su viejo amigo. La coincidencia de conocer a este hombre fue solo un ejemplo de cómo el destino tiene una manera curiosa de reunir a las personas. Hace poco, en Japón, una situación similar ocurrió, demostrando que a veces las circunstancias pueden ser tan increíbles como peligrosas. Más adelante, el ambiente se volvió más tenso cuando un grupo de personas apareció y algo extraño ocurrió. Uno de los miembros parecía estar en un estado muy alterado, lo que hizo que el grupo se preocupase por su bienestar. A pesar de las tensiones, el grupo decidió seguir adelante, haciendo planes para continuar con su día, sin saber lo que les esperaba más adelante. Unos días después, una noticia de una desaparición en los Estados Unidos llamó la atención. El 17 de mayo de 2024, un reporte de persona desaparecida fue publicado en varios periódicos locales. Weston Coleman, el padre de un joven de 17 años llamado Troy, había perdido contacto con su hijo. Weston le informó a los medios y a las autoridades que su hijo podría haber tomado un autobús de la MTA la mañana del viernes, pero no sabía a dónde se dirigía. La única información disponible era la descripción física de Troy, que fue compartida con la policía, los medios y la familia, mientras todos trataban de averiguar qué había sucedido con él. Troy Coleman tenía una apariencia física distintiva que incluía su altura de 6 pies y 4 pulgadas, y su peso entre 165 y 180 libras. Sus ojos eran azules y su cabello castaño, pero lo que realmente destacaba de él, y también preocupaba a su familia, era su salud mental. A pesar de que Troy no representaba un peligro para los demás ni para sí mismo, su padre explicó que había sufrido de alucinaciones en el pasado y que necesitaba urgentemente medicación que no tenía consigo. Esta información preocupaba aún más, ya que la situación parecía volverse cada vez más crítica. Mientras la policía de Flint Township ya había comenzado su investigación, la solución no vino de ellos, sino de un par de streamers y su amigo Lacey. Era un buen día en Miami, y los streamers estaban disfrutando del buen clima mientras transmitían en vivo para miles de espectadores. Fue entonces cuando un joven se acercó y empezó a charlar con ellos, y tras unos momentos se alejó para seguir su camino. Lacey no pensó mucho en el incidente, hasta que más tarde revisó su correo y encontró un mensaje inquietante. Trent Coleman, el hermano de Troy, le informaba que el joven en el stream era su hermano desaparecido. El correo detallaba que Troy había estado desaparecido durante 3 meses y que su caso había sido clasificado como homicidio en Michigan. La familia estaba desesperada por encontrarlo. La policía de Flint Township confirmó más tarde que el joven en el stream era efectivamente Troy Coleman y agradeció a todos los que ayudaron a difundir la información. Se había encontrado seguro en Miami y se estaba organizando su regreso a Michigan. En otro caso de rescate, un grupo de motociclistas encontró a 2 niños perdidos mientras disfrutaban de su día. Al detenerse se dieron cuenta de que los niños se habían separado de sus padres.
El hermano mayor trataba de calmar a sus hermanos menores, mientras los motociclistas tomaban la iniciativa de buscar a los padres. Si te ha sorprendido esta historia tanto como a nosotros, no olvides dejar un like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video. ¡Cuídense!